Bueno, buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Bienvenida Paulina Carrasco. Hoy voy a seguir un poco con esto de mujeres que lideran la ruralidad, ¿no? En esta quinta conversación les quiero presentar a Paulina Carrasco, líder de la ruralidad de las Américas de ICA por nuestro país hermano de Chile. Pauli es productora lechera de la región de Los Ríos. La región de Los Ríos, para los que estamos en Argentina, es más o menos a la altura de Bariloche, si me equivoco, soplame. Es ingeniera agrónoma y es una gran referente. Paulina representa una nueva forma de liderar el campo. Tiene compromiso territorial, tiene una mirada sostenible y tiene una participación activa con las mujeres rurales. Es la primera mujer en presidir APROVAL, después nos vas a contar qué es la Asociación de Productores de Leche de Los Ríos, rompiendo barreras y abriendo camino para nuevas generaciones de lideresas rurales. Desde su experiencia productiva y asociativa, impulsa el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y el trabajo colectivo. Por eso, el ICA la reconoce como una voz clave en la ruralidad de las Américas. El campo necesita liderazgo, innovación y mujeres protagonistas como Paulina. Hola, Pauli, bienvenida. Hola, Andrea, hola a todos los que nos escuchan. Es un agrado estar contigo esta mañana y compartir nuestras pasiones. La ruralidad. Claro que sí. Che, Pauli, contame, ¿cómo es Chile? Chile es un país maravilloso porque ustedes saben, estamos en una franja angostita de Sudamérica. Tenemos es un país muy largo, tenemos casi 4.000 kilómetros desde Arica hasta Punta Arenas. De norte a sur. Sí, y es muy angostito. Entonces tenemos como 180 kilómetros de ancho en promedio. Y buena parte de eso es la cordillera de los Andes. Entonces nuestro campo, es una franja muy, muy pequeña de toda esta superficie. Además tenemos el desierto, pues, al sur tenemos toda nuestra Patagonia también. Es tremendamente diverso, con muchos climas también diferentes. La variedad de clima, desde Arica hasta todas. Desde Impresionante. Atacama para el sur, claro. Sí, así que eso, ese es Chile. El Chile rural es tremendamente diverso, muy rico en su gente. Yo te diría que... En esto tenemos parecidos con Argentina. Porque Absolutamente. Nosotros, Sí. bueno, somos más anchos, tenemos llanura, pero de norte a sur, variedad climática, diversidad cultural total. Exacto. Diversidad cultural total. O sea, acá Sí. no podemos hablar de igualdades, o sea, somos todos diversos. Sí, bueno, y eso, yo creo que eso es lo más rico de nuestros países, Andrea. Yo creo que esa diversidad y el que nos unamos para hacer un país, para hacer territorio, para mí me siento muy orgullosa de mi tierra y de mi gente. Pauli, vos sos chiquita todavía, sos muy joven. No tanto. Contame un poco, ¿tenés hijos que son Cuatro. Ya? 4 hijos. 4 hijos, tengo 2 hombres y 2 niñitas. Los 3 mayores tienen 28, 30, 32 años y tengo a mi pequeña que tiene 17 y ya está terminando el colegio. ¿Y todos se dedican al área rural, a actividades rurales o nada que ver? El tercero, él trabaja conmigo. El mayor no, el mayor tiene un emprendimiento y trabaja por el lado de la sustentabilidad y de la eficiencia energética. Por ese lado se fue. La niña es ingeniero comercial y trabaja en una parte de proyectos y esas cosas. Che, igualmente
tu hijo mayor, el que tiene el emprendimiento de sostenibilidad y equilibrio energético, tiene mucho que ver con la ruralidad, ¿no? Porque tiene que haber Absolutamente. sufrido bastante a veces la falta de electricidad, de conectividad y todas las carencias que tiene una ciudad. Sí, además, fíjate que es bien bonito lo que él hace, porque Contanos qué sí, hace. él tiene un sistema que es un sistema novedoso de usar la leña como calefacción, pero con una reducción de las emisiones de las partículas que en el fondo son las más contaminantes. Y además ese recircular del humo y del calor permite ser más eficiente. Entonces usas menos leña, calienta más, y para todos nosotros que vivimos, en el fondo, la leña es nuestro combustible. El uso es mucho más sostenible en el tiempo. Así Y que, a la larga, o sea, la leña es finita. O sea, los exacto. árboles se acaban. Sí, por eso es muy importante que la Pero usemos, pero la usemos con cuidado y con eficiencia. diseñó una estufa especial. ¿Cuál Bueno, es? acá en Chile usamos las combustiones lentas, yo creo que en Argentina también, ¿o no? Sí, Sí, ya, y esto sí, se sí. instala sobre la combustión, en el cañón de la combustión. Entonces, eh, tampoco sé tanto yo, ¿ah? pero, pero sí, a mí me ha resultado y yo lo he puesto también en todas las casas de acá del campo y estamos trabajando en eso. Pero muy bien. O sea, él ya está volando solo. Sí, ¿Y vos toda tu vida te dedicaste al campo? ¿Naciste en el campo? yo Sí, perdón, nací. creo que sos tercera generación, ¿no? Tu abuelo, tu mamá. Sí, bueno, Andrea, este es un campo que tiene una historia bien bonita porque fue mi abuela, era Abuela. hija de inmigrantes italianos, entonces ella no era una familia muy pudiente, vivían en el campo y no tenía mucho arraigo con el campo, pero ella ella no se casó temprano y viste que en esos tiempos ella nació en 1905 y en esos tiempos había que casarse joven. Pues. Sí, claro, Bueno, pero claro. ella llegó por ahí por los 30 años ya y ya estaba pintando para quedarse solterona, diría. Eh, y ella entonces dijo, bueno, algo tengo que hacer. Y entonces empezó a tener abejas y producía miel. En ese tiempo, emprender y tener ella sola Ella su estaba casada con tu abuelo. no, no estaba casada todavía. Mi abuelo llegó después, pero ella ya se podía mantener solita. Y eso, Ya era emprendedora. sí, sí. Eh, Cuando a mí perdón que te hago un paréntesis, cuando a mí me hablan hoy las chicas, ay, el feminismo, no, hermana, ser feminismo, es esto, que en el 1910, 12, 15, 17, eso, levantar una bandera y decir, yo quiero ser, eso es ser feminista. Bueno, sí, mis abuelas también son de la misma época, y era maestra de escuela rural, y se levantaban y levantaban realmente la voz. Eso era feminismo, ahora es más eso es. fácil. Claro, o sea, bueno, yo creo que tiene otras dificultades, pero en ese minuto había que tener mucha fuerza en el Mucha, alma. Para, mucha, claro. sí. Bueno, y entonces después llegó mi abuelo que era viudo y le ofreció casarse, obviamente, que era un matrimonio que yo creo que era un poco más por compañía que tanto así como amor a primera vista, no creo. Él era un hombre muy mayor, viudo, y bueno, y trajo a mi abuela acá al campo. Y mi abuela, ahora feliz, ahora tenía espacio para tener sus abejas, ovejas, patos, gallinas, todo. ¿Y tu Y abuela cuántos años tenía ya? ahí ya tenía 30 años.
Ya era empezar un linaje. Exactamente. Entonces, ya después nació mi papá y en ese minuto, acá en La Unión se estaba formando una cooperativa lechera, ¿ya? No sé si la ubican, pero se estaba Aprobar. formando Colún. Sí. Y ella supo esto. Entonces fue donde mi abuelo y le dijo que ella quería ser parte de la cooperativa. Entonces mi abuelo le dice, no, le dice, si no tenemos ni vaca, no, pero vamos a tener vaca. Entonces fue a pedir ser cooperada, se llama, y obviamente que no recibían mujeres. Así que volvió a la casa y le dijo, mi abuelo le dijo, tienes que ir a hacerte socio de la cooperativa. Y además pasa a buscarme 8 vacas. Y así partió el campo y la lechería. Y así arrancaron con 8 vacas. Sí, sí. ¿Y hoy cuántas vacas tienen? Hoy día ordeñamos 360. En el mismo campo, ¿eh? No hemos crecido nada. Eso se llama el nacimiento de un linaje. Sí, sí. Bueno, ella fue, yo creo que la que me enseñó todo esto, ¿eh? De verdad, todo este empuje y esta fuerza de buscar los espacios para hacer la diferencia. Y después, bueno, ¿vos ya naciste en el campo o naciste en ciudad? Yo nací acá en La Unión, que es mi ciudad cercana, en el hospital de acá. Mi mamá, muy jovencita, ya vivíamos acá en el campo en ese entonces. Después, 2 años después, nació mi hermana. Somos 4 mujeres también. Esa parte no te la había contado. Somos 4 mujeres. Todas vivimos en el campo y cuando en La Unión, en mi ciudad, solo llegaba la enseñanza básica. Entonces teníamos que salir a estudiar a las ciudades más cercanas. Y eso significaba movernos, buscar alojamiento. Y bueno, en ese minuto mi papá decidió que en realidad si íbamos a movernos, con mucho esfuerzo, nos mandó a estudiar a Santiago, a la capital. Y ahí ingeniería agrónoma. Sí, y ahí estudié, claro, porque estudié agronomía porque dije, ¿cómo vuelvo al campo? Entonces tenía que elegir una carrera que me permitiera seguir ligada al campo. ¿Y a qué edad te recibiste? 25, 26 por ahí. Re chiquita también. O sea que toda tu vida se la dedicaste al campo. Y la principal de ustedes es la industria lechera. Sí, sí. Ese es, bueno, es mi área, es mi pasión, las vacas, los pastos, las pasturas, ¿Y qué tipo de vaca tienen ahí para hacer? ¿Tienen tambo o fabrican queso? ¿Qué actividades tienen? Tenemos tambo, pero toda nuestra leche se la mandamos a la cooperativa y la cooperativa es la que hace los productos que llegan al consumidor, la leche, el queso, la mantequilla. Ustedes no tienen producción propia de nada. No, no. No, ya con este trabajo es arduo. Bastante complicado. Sí. Ordeñar, ¿y qué tipo de ordeña tienen? Tenemos una ordeña mecánica que son 10 unidades por lado, o sea, ordeñamos 20 vacas por pasado. Trabajo con 3 personas, una mujer y 2 hombres. Tengo un maravilloso equipo de trabajo, debo reconocer que son buena parte del corazón de este tambo, de esta lechería, de esta finca, como dicen ustedes, es mi gente. Sí, imagino que a las vacas hay que tratarlas de una manera muy especial, muy particular. O sea, es un trabajo bastante humano, ¿no? Absolutamente, además, uno dice las vacas y tú las miras y parecieran seres muy tranquilos, pero son súper sensibles, son sensibles a los gritos, son sensibles a los cambios, a las rutinas, y
y un animal tan sensible requiere de una sensibilidad especial para tratarlo. Vos sabés que una vez había leído que en los tambos lecheros, bueno, creo que es lo mismo, creo que sea la redundancia, que en los tambos, cuando ordeñaban, a las vacas le ponían música, una música muy tranquila, para que largaran más leche, para que se relajaran. ¿Es verdad? Es verdad, aunque ahora con el cambio generacional la música tranquila pasó a las rancheras y más movida. Esta generación. Sí. Claro, porque dicen bueno, que ese estilo de música es como que a ellas las relaja y entregan mucha más leche. Sí, es verdad, es verdad. Y de verdad, yo te diría que una de las cosas que ha cambiado más en los sistemas de producción lechera es el respeto a estos animales que nos dan en el fondo el trabajo, y por eso es que uno cuida tanto su bienestar, su alimentación, que estén cómodas, que estén libres de dolores. Uno está preocupado de que si pucha anda coja, vamos a ver qué le pasa. Es, bueno, yo creo que toda la ¿Y vos producción... conocés a tus 360 vacas? ¿Ah? ¿Conocés e identificás a tus 360 vacas? Más o menos, más o menos. Debo reconocer que de repente se me pierden algunas, pero hay algunas muy regalonas, hay unas que ya llevan harto tiempo con nosotras, que son muy longevas, que son más lentitas, caminan lento. Entonces yo le digo, ténganle paciencia porque son las regalonas. Mis amores, las vaquitas. Che, ¿y qué hay de cierto con este tema de que dicen que la leche de vaca no es lo mejor para la persona, para los humanos? Que tendremos que usar leche de cabra y bla, bla, bla. Pero yo soy una respetuosa de todas las opiniones, ¿ya? Lo que sí hay que decir que la evidencia científica dice que la leche de vaca es un tremendo alimento nutritivo que nos ha acompañado en la evolución del ser humano desde casi la prehistoria. Y que nuestro sistema digestivo está diseñado para, pero siempre con respeto. Yo creo que uno debe buscar la evidencia científica y para mí... Perdón, Pauli, me ¿Mm? parece que hemos tenido un pequeño puff de balance de redes. Repetime la última partecita, porque se entrecortó todo. Chuta. Yo te decía que tenemos la leche como un alimento tremendamente nutritivo. Es un alimento que, imagínate que es tan bueno que si un deportista toma leche después de un entrenamiento de alto rendimiento, se todos los iones, todos los minerales que necesita están en la leche. Es tremendamente nutritivo. Creo Sí, también que... pero es raro el tema de la leche, ¿no? Para mí es un tema de lobby y obviamente y de empresas, ¿no? Pero la leche tiene un montón de valores. Obviamente a América llegaron por los españoles, pero desde siempre, está bien, en la parte de la historia antigua era la cabra la protagonista de la Claro. leche de cabra. Después, bueno, vino la vaca, que no sé cómo habrá sido el movimiento interno en Europa, pero desde que llegó acá, nosotros todos nos educamos con leche. O sea, que hasta se debe haber transformado nuestro sistema digestivo en función de la leche. Claro, y bueno, y además que la leche, como te decía, ha estado desde los tiempos donde éramos prehistóricos. Entonces, sea la cabra, sean los camellos, sean las búfalas, sea la vaca, sean las ovejas, ha estado en nuestra alimentación y ha sido, yo creo que muy importante. En Chile
nosotros en los años 70 teníamos una altísima tasa de desnutrición infantil. Y Chile fue un país que gracias a un doctor que tuvimos muy importante, el doctor Monkeberg, instaló un sistema de alimentación, de entrega de leche a todos los niños en los consultorios de todo el país. Y gracias a eso nosotros salimos de la desnutrición infantil. Hoy día, ahora nos pasa todo lo contrario, estamos con la obesidad infantil, pero bueno. Pero también los equilibrios son complicados. Sí, y son cambios de hábito. Yo, mira, Andrea, tuve la oportunidad de ir a Turquía. Y en Turquía, perdón, la obesidad infantil no es por culpa de la leche. Es por no. No, Es culpa de la alimentación que hoy día tienen los niños, que tiene que ver con toda esta cosa más superflua, más super procesada, las bebidas, las azucaradas, el exceso de azúcar. O sea, eso es real y yo creo que nos pasa en muchos países. Exactamente. Sí. Exactamente. Pauli, ¿qué es Aproval? ¿Y qué significa presidir Aproval? Fue un regalo del que estoy muy agradecida. Aproval es la Asociación de Productores de Leche de la región de Los Ríos. Y en un momento fui parte del directorio y luego la mayoría de los productores de leche de la región coincidieron que yo podía ser su presidenta. Cuando me dicen, no, fuiste la primera presidenta, y sí es un honor, pero también es un agradecimiento a cada uno de ellos que confió en que yo podía hacerlo, porque ellos fueron los valientes. Sí, yo también, porque me puse en la cabeza, pero los valientes son esos que dicen, mira, ¿sabes qué? Ella puede. Y se atrevieron a cambiar una ruta que parecía siempre de hombres. Uh-huh. Sí. Fue muy bonito. Chile, perdón. Dale, pregunta nomás. Siempre yo tengo la percepción de que Chile fue un país muy machista. ¿Sigue siendo así? En algunos ámbitos sí. En algunos ámbitos sí. En otros ya no tanto. Yo te diría, por ejemplo, que en el sector lácteo, que había sido muy machista, hoy día ya ha permeado todos los gremios, todas las instituciones, y eso me siento muy orgullosa de todas esas mujeres que también se atrevieron junto conmigo, porque venían juntas. Entonces, y además de que se da que una organización con mujeres es una organización muchísimo más productiva, mucho más entretenida, más movida. Entonces... con más empuje. Absolutamente. Yo creo que, mira, incluso antes de eso yo estaba en una organización también que se preocupaba del sector lácteo, en donde era una mesa. También ahí fui la primera mujer junto con una amiga de Nestlé y con ellas estuvimos sentadas en esa mesa y los hombres que habían en esa mesa directiva nos decían que había sido muy bueno que llegáramos porque le poníamos otro tono a la discusión en la mesa. Se da. O sea, yo particularmente creo que las mujeres, hay una parte de la mujer, la parte más sensible, que la hace absolutamente intento de buscar la revolución y el cambio. Que por ahí en los hombres la masculinidad es más conservadora, ¿no? O sea, esto no es por despreciar a ni uno ni a otro, pero siempre el hombre tiende a ser más conservador, armó quintita y preserva. La mujer no, la mujer necesita permanentemente, y por una cuestión para mí hasta incluso atávica, como era la que por ahí protegía, porque en la prehistoria era la que cuidaba, la que buscaba, la que veía con lo poco que tenía, cómo comían, qué mantenía. El hombre salía a la lucha y a la pelea. Entonces, sí, me parece que eso hace que la mujer sea siempre como la búsqueda para ser más disruptiva, para
sostener, para armar, para buscar el bienestar. Creo eso. Exacto, es verdad, coincido contigo 100%. Efectivamente, las mujeres buscamos un poquito el cambio, un poquito repensar algunas cosas que se hacen porque sí, y en ese proceso se produce el progreso. Claro, y ojo, que hay muchos hombres que están aceptando eso, exacto, y que se adaptan y que ya no lo batallan. Entienden que esa fusión es buena para poder seguir creciendo entre todos. Claro que sí. No siempre ha sido fácil, ¿eh? Y a mí también me ha tocado bailar con la fea, como decimos aquí en Chile, en el sentido Claro. de que a veces no se ha entendido o se han cerrado las puertas, pero bueno, también hay que entender que a cada momento por ahí se abre una ventanita y es ahí donde uno tiene que estar. Entonces siempre uno tiene que estar pensando, bueno, a lo mejor hoy día no, pero mañana sí. Listo. ¿Y cuál es tu proyección para el 2026 o para los próximos tiempos? Está entretenido eso, ¿ah? No lo tengo tan claro. Viste que estuve mirando ahí que las proyecciones hay que hacerlas como en enero del 2026, porque hay que cerrar este ciclo primero. Pero o sea, astrológicamente, a mí que me apasiona la astrología, sí. Astrológicamente viene un 2026 que es tiempo de cambio, de avances tecnológicos. Puede pasar hasta lo que no te imagines. Estaba escuchando ayer que con esta situación energética fue periodo de la Revolución Francesa, nadie se imaginaba que podía pasar una Revolución Francesa y que le cortaran la cabeza a María Antonieta. Fue la caída del muro de Berlín en el 80 y pico, 84, 85, o sea que podemos esperar cualquier cosa. Exactamente, sí, yo también he estado ahí mirando, así que expectante, tengo algunas cosas con las que tengo que moverme un poco porque he estado un poco quieta, en el sentido de que después de estar a la cabeza de Aproval, quedé un poco como con desgaste, entonces me volví este año a mi lugar, así que un poco para repensar algunas cosas y dónde poner la energía. Así que se vienen cosas. Estoy tratando también de trabajar el campo de una manera un poquito distinta, delegando, para poder tener el tiempo necesario, porque a veces uno tiene muchas ganas, pero el tiempo es limitado, son 24 horas nomás que tenemos del día y hay que dormir 8 o 7 o 6. Pero no, hay y el muchas campo cosas. te desgasta. Claro, pero mira, Andrea, yo he tenido la suerte siempre de tener redes de apoyo muy buenas, muy lindas. Soy parte de un grupo de mujeres que se llama Mujeres en Acción, que todas tenemos lechería, tambos, y nos juntamos una vez al mes a conversar, a aprender cosas nuevas sobre el rubro. Llevamos ya como 15 años en esto. Y bueno, ellas son un ejemplo también, así como para mí son un orgullo. Ayer nos juntamos para hacer un poco el cierre de fin de año y es tan bonito ver cómo vamos integrando nuevas generaciones de mujeres que se van haciendo cargo de los campos, que van trabajando el campo, que van empujando sus emprendimientos familiares que tienen que ver con la lechería, porque eso es lo que nos mueve a nosotras, pero ha sido muy bonito. Ese, para mí, es como una de las cosas mágicas que me han pasado en la vida, es pertenecer a ese grupo, porque además fue muy gracioso el cómo nos fuimos juntando, gracias a la persona que nos juntó, fue una gran amiga mía, la Sole, que ella vio una oportunidad y nos llamó y dijo, hagamos esto, y nos ha empujado, nos ha permitido viajar. Se cortó, la persona que te juntó, ¿qué? Sí, es una médico veterinaria
Perdón, muy estos son los problemas de vivir en la ruralidad. Se claro corta, que la señal va, viene. sí, bueno, te decía que nos juntó una médico veterinaria que es una amiga muy querida, la Sole. La Sole dijo, hagamos esto y bueno, hemos avanzado muchísimo. Viste que cuando se juntan las mujeres tenemos que ajustarnos a nuestros tiempos también. Entonces, respetamos las horas antes, respetamos las horas del colegio, las vacaciones de los niños, los nietos ahora. Y ahora estamos ya recibiendo, ayer nos reíamos porque ya la siguiente generación de este grupo ya viene con embarazo, estamos expectantes porque vamos a ser todas abuelas. Bueno, y el otro grupo de mujeres que yo, al que admiro mucho y quiero mucho también, es porque cuando yo tuve a mi Conchito, a mi hija mujer, a la que está todavía en el colegio, yo tenía una diferencia de edad gigante con las mamás del curso. Claro. Y ahí está mi grupo mamacitas, que son unas amigas muy queridas que me han acompañado en el proceso de la educación de mi cuarta hija, que todavía está, pero ha sido muy importante. Y yo creo que las mujeres tenemos eso, esa capacidad para juntarnos y para cooperarnos, para colaborarnos, para hacerlo desde el corazón. Desde el corazón. Ay, Pauli, qué lindo escucharte, qué lindo cuántas actividades. ¿Y tu niña qué va a estudiar ahora? Ahí está, pensando, todavía le queda un año, así que espero que ya pueda ver qué es lo que la llama y la motiva. Ojalá que sea algo que le permita ser feliz. ¿Y tus hijos están cerca tuyo? Algunos se fue para Chile y se quedó en Chile. ¿Están todos acá? No, están todos acá cerca, sí. Ah, bueno. Sí. ¿Cómo es el tema? ¿Hay mucha migración? ¿O todos se van a ciudades grandes? ¿Cómo es el tema del vínculo con la tierra? ¿Los jóvenes se van o se quedan instalados? Fíjate que pasa algo bien curioso. Durante muchos años, los jóvenes se iban a estudiar y se quedaban afuera. Y de verdad estuvimos muy, muy preocupados porque se nos estaba envejeciendo el campo. Es algo que está pasando acá. Sí, sí. Y bueno, hemos estado trabajando en reencantar a los jóvenes a través de grupos de trabajo, a través de invitaciones. Hoy día la tecnología, por ejemplo, es algo que los llama muchísimo. Entonces, usar tecnología es llamarlos de vuelta. Pero aparte, la tecnología la puedes usar desde cualquier lugar. Además, que vos podés residir en cualquier lugar. Exactamente. Claro, bueno, sí, y lo otro es la calidad de vida. Yo creo que sin desmerecer que las ciudades tienen todo y que son un montón de oportunidades, el vivir en la ruralidad yo no sé cómo explicarlo, pero para mí es un regalo. Yo de verdad creo que es un regalo y es una responsabilidad, Andrea, porque también somos responsables de este pedacito de tierra. Entonces tenemos que cuidarlo. Y esa invitación hoy día a los jóvenes también les hace sentido. Sí, y creo que o sea, yo a veces en algunas cosas, como buena vieja, ya soy crítica de muchas cosas de la juventud, pero hay una realidad. Tienen un sentido de preservación, no sé si de pertenencia, por lo menos acá, pero sí de preservar el medio ambiente. Ese sentido de la preservación del medio ambiente haga, o espero que van a empezar a hacer, el aquerenciamiento en espacios más vulnerables. El temor también puede ser, bueno, que en esa, porque acá en Argentina, por ejemplo, hay mucha migración. Y la migración es a veces para preservar espacios que los transforman en muy turísticos, y muy turísticos los desastres. Entonces, cuando el turismo pisa, desastres.
Entonces, viste, como las patas del elefante. Entonces, son problemáticas. La sostenibilidad es un desafío y es una responsabilidad de todos, todos. Desde la energía, desde el agua, de todo, de los animales. Todo es ser sostenible y tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Pero bueno, en afán a veces de la lucha de la sostenibilidad, en nombre de la sostenibilidad, se están haciendo desastres. Sí, a veces es que yo creo, y comparto contigo, que los extremos siempre son malos. Y uno tiene que entender que la naturaleza tiene su ritmo y tiene su tiempo. Y además es más sabia que todos nosotros juntos. Entonces, lo que hay que hacer es aprender a mirar con el respeto que requiere esa sabiduría. Totalmente, se entrecortó un montón. Dios. Nada. ¿Qué vamos a hacerle? Se cortó. Pero la naturaleza es sabia y bueno, y tenemos que preservarla. Ahora ya, ¿qué clima tiene? Están más fresquitos, como Bariloche. Sí, estamos entrando al verano de acá del sur. Está muy agradable el clima porque los inviernos son bien largos y grises. Así que estoy disfrutando un poco de este periodo que nos regala la diversidad de estaciones que tenemos. ¿Hace mucho en invierno? El invierno se hace largo, empieza a llover por ahí por mayo y termina en agosto, septiembre, así que sí, se hace largo. Largo y duro, pero cruel. Sí. Che, ¿y ahora hay mucha acción turística, hay mucho turismo en esta época? No todavía porque diciembre es un mes como de transición. Enero y febrero sí tenemos mucho turismo local y también de nuestro querido país vecino. Tengo una amiga que se va a recorrer ahora la Patagonia chilena. ¿Viste? Sí, sí. Y aparte hay de todos lados, hay alemán. Yo en mi época, cuando yo fui mochilera allá por los 80, encontrabas israelites, ingleses, americanos, alemanes. Ya había época de caravanas, o sea que hay de todos lados. Que recorren la Patagonia Argentina y después suben por la chilena. Pasan por la chilena, sí. Es que de verdad tenemos un privilegio con esos paisajes. Es maravilloso, claro. Sí, sí. Y en verano es un clima hermoso, es hermoso. Hay no que es caluroso, durante el día es agradable y a la noche fresquito. Claro. Sí, claro. Sí, no. ¿Cómo se llama? Es un privilegio el poder disfrutar de nuestro sur sudamericano. Che, Pauli, bueno, te súper agradezco. No sé si tenés algún otro mensaje que quieras mandarnos. Gracias por cuidar las vaquitas. No, pero me queda una pregunta. ¿Cómo está la situación de las mujeres en la ruralidad? O sea, a ver, vos formás parte de la mujer activa en la ruralidad, una lideresa bien activa, pero la situación de las mujeres sigue siendo compleja o ves que hay avanzando, ves que hay cambios. Acá en Chile, yo creo que vamos avanzando. A veces nos cuesta llegar a la ruralidad más profunda, ¿ya? Y yo creo que a ustedes también les pasa, y creo que les pasa mucho más, porque además es un territorio mucho más extendido. Entonces, no es fácil, yo creo que todavía tenemos camino por recorrer. El otro día me recordaba que estaba comprando yo unos repuestos en una ferretería y llega una pareja mayor y él compró herramientas, palas y asadón. Y la señora iba detrás y quería un mantelito, un mantel plástico. Y él le dice, no, no hay plata. Y me dio tanta pena, porque esa era una mujer que quería su casa bonita. Y era tan poquito, pero había otras prioridades y la persona que manejaba la plata era él. Entonces decía, pucha, ¿cómo todavía nos falta eso? Porque
así como mi abuela era capaz de poner en la ventana un huevito para avisarle que vendía huevos, entonces ella ponía un huevo en la ventana y la gente sabía que tenía huevos. Y si no era flores, y si no manzana. Necesitamos llegar a esas mujeres que todavía están un poquito atrás. Yo lo que sigo observando, sobre todo en mi territorio, es los techos aspiracionales. Como que no se animan, o sea, llegan a un punto y no se animan a romper ese techo para seguir creciendo, seguir modificando. Se quedan, se paralizan, está. Como bueno, que hay un miedo a enfrentar, o sea, tu abuela quería su vaca, quería su huevo, quería. Entonces no le importaba nada y enfrentaba a quien sea. Yo veo que hoy hay grandes temores a salir adelante y a luchar. O tenés la muy combativa, exacerbada, a la otra que, bueno, llego hasta acá. Listo, ya cumplí. Ahora tengo 25, 26, 27 años, bueno, me embarazo y ya me dedico a que me mantengan. Claro, sí, es bien, todavía nos falta educar a nuestras hijas. Tenemos que llegar a esos espacios. Sí, yo creo que, mira, a mí me pasó algo que probablemente fue uno de los aprendizajes más grandes de mi vida, y el primero, ¿eh? Cuando me mandaron a estudiar a Santiago, a mí no me iba bien en el colegio, ¿ya? Entonces, el profesor llamó a mis padres y les dijo algo que yo no supe, pero cuando me titulé con mucha distinción en la universidad, mi papá me dice, ¿sabes? Me dice, lleva este cartón a tu profe. Y le dije, ¿por qué? Porque en esa reunión nos dijo que tú no podías. ¿Por qué? Porque no era estudiosa, no. Y fíjate que mi papá y mi mamá nunca me dijeron eso, nada, no me contaron nada de eso, se guardaron eso. Y yo creo que gracias al que nunca nadie me puso un techo, yo he podido hacer las cosas porque de verdad, claro, las personas acá, no tenemos. Yo me pregunto, ¿quién le pone el techo a muchas chicas? Eso, sí. Porque es un temazo. Eso es un temazo y tenemos que educar en eso. Y no lo pueden quebrar y no pueden avanzar y no pueden. No, porque es un techo invisible más encima. No es... Claro, es un techo que es el más difícil. ¿Qué es? Porque si vos lo ves, lo empezás a romper. El invisible no lo estás viendo, entonces no lo puedes romper porque lo estás viendo. Pero mi mensaje a todas las chicas y las mujeres que estamos en el mundo del campo, de la ruralidad, es que empujen, que vayan, que no están solas, que se junten con las vecinas, que se junten con las amigas, porque la asociatividad es súper importante. Uno llega más lejos cuando va acompañado. Entonces, y ese apoyo se necesita porque las situaciones a veces no son fáciles. ¿No? Bueno, Pauli, gracias por tu mensaje, gracias por tu tiempo. Le digo a todos, espero que pronto podamos volver a encontrarnos y abrazarnos, intercambiarnos. Creo que si hay un segundo encuentro de líderes va a ser diferente, porque todos venimos con una experiencia distinta y porque ya nos conocemos y estamos transitando un montón de saberes. Bueno, hoy la charla de hoy fue muy, muy entrecortada, pero presumo porque tenemos varios problemas de señales, pero bueno, fue harto interesante, che. Amiga. No. Gracias, mi querida Andrea, eres una mujer espectacular. Estoy tan agradecida de haber conocido en Costa Rica a todos los líderes de la ruralidad. Fue maravilloso. Creo que lo tengo como una de las cosas marcadas aquí en el corazón, y también agradecer a Leica porque nos juntó. Sí, la verdad que sí, fue una gran experiencia. Y no me voy a olvidar la experiencia con vos, cuando estábamos ahí en el bosque con Rango Paul tratando de hablar en inglés y tratarlo al pobre que no se sintiera solo y abandonado con nosotras dos.
Con nuestro inglés fluido. Pero cuando se quiere se puede, ¿ves? Total. Vos sabés que ayer descubrí que estos videos los puedo traducir al portugués y al inglés. Fantástico. Así que ayer subtitulé el de Lorena, así que ahora hoy subo este y creo que hay que esperar 24 o 48 horas y ya van los subtítulos en inglés y en portugués para que todas nos conozcan. Ah, buenísimo, buenísimo. Eso es lo bueno de la tecnología, ¿ves? Y de los avances de las... Exactamente. Mi Pauli de mi corazón, gracias por tu tiempo, gracias por transmitir tus saberes y sos una mujer increíble. Oh, muchas gracias. Te deseo todo lo mejor para esta Navidad y todo lo mejor para el 2026 y para tus niños y para tus mujeres y para todo lo que te rodea. Oh, muchísimas un placer gracias, haberte Pilia. conocido. Te Gracias, mando un Pilia. gran, gran beso. Gracias por tu tiempo. Besos para ti. Nos vemos el lunes desde Costa Rica, te cuento a vos y les cuento a todos, desde Costa Rica con Tatiana Vargas, que es cafetera. Y que Perfecto. Tatiana es una nueva camada de líderes, así que vamos a seguir trabajando sobre el café. Así que bueno, no se olviden de suscribirse, darme like, etcétera, 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 para que todo esto siga creciendo. Gracias, mi reina. Chao, chao.